Hola, ¿qué tal? Vamos a retomar en este momento las causas de la reforma en materia penal. Vamos a platicar un poco sobre los motivos que dieron lugar a todo esto. Primero, vamos a recordar que estamos en un momento histórico de un proceso democrático a nivel nacional, a nivel latinoamericano. Si bien la reforma sale en 2008, va precedida de todo un cambio democrático en México, un cambio democrático que se basa en la lucha por los derechos humanos. México a finales de los 80, después del temblor del 85, la sociedad se organiza y empieza a participar activamente al darse cuenta que el Estado se ha pasmado y no puede continuar. Empieza a organizarse, empieza a lograr poco a poco cambios constitucionales, empieza a ganarle terreno al Estado y tenemos entonces una última década del siglo XX donde la ciudadanía se empieza a imponer, empieza a reclamar ya en el escenario internacional sus derechos humanos y se combina con un cambio paradigmático de las dictaduras, fin de dictaduras en Latinoamérica y sobre todo un momento de cambio de los reflectores. Si bien México durante gran parte del siglo XX, en comparación a sus vecinos latinoamericanos, éramos un gobierno, digamos, estable, los reflectores estaban en otro lado y en México, si bien había detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y demás, y guerra sucia, pues los reflectores no nos llegaban directamente porque estaban distraídos en otros lugares. Van terminando esos procesos en Latinoamérica y empiezan a colocarse hacia México. Si bien México había tenido cierta estabilidad bajo este poder hegemónico de un partido único y que a la vez había promovido por mucho tiempo estas máximas de, de que éramos prácticamente una isla jurídica en el que la libertad de los pueblos a decir sobre sus sistemas de gobierno. México impulsaba una doctrina Juárez, una doctrina Estrada, donde pedíamos que no nos observaran, que no nos revisaran, que no nos criticaran, que no nos calificaran. Y México en correspondencia no criticaba y no calificaba a otros gobiernos, obviamente menos a sus pueblos. Fin loable, pero que fue el escudo con el cual el Estado mexicano, y me refiero al gobierno, con el que se protegió y entonces podía hacer lo que quisiera y hacía lo que quería con sus ciudadanos, puertas para adentro, y le decía a la comunidad internacional, bueno, que no opinara. Acabado estas crisis latinoamericanas, los reflectores empiezan a posarse en México, en un momento en que además se va a combinar este libre mercado mundial y que México no puede quedar, por supuesto, fuera y quiere también participar en esta globalización. En esta globalización va enmarcada, por supuesto, en que sus integrantes cumplan con derechos humanos, este cambio democrático. Uh, México tiene que empezar a aceptar todos estos cambios democráticos porque además quienes promueven, quienes están detrás de estos cambios democráticos son los partidos, perdón, los países hegemónicos, por supuesto. Y entonces México, a la vez con que llega a una sociedad más madura, a este gran relevo del año 2000, donde cae por fin este partido hegemónico y llega al poder por fin una transición con otro partido, con otros personajes. No lo vas a calificar en ese momento, no es nuestro fin en esa materia, pero sí se da un gran cambio que viene de la mano con un gobierno foxista que entre sus aspectos, digamos, positivos es que va a abrir ampliamente México a este cambio democrático que se persigue. Y un cambio democrático, por supuesto, que no puede pasar de noche su sistema de justicia. No puede existir una democracia en donde no hay justicia. Y bueno, y justicia obviamente tiene muchas aristas, el derecho a la justicia en salud, en educación y demás, pero nos interesa justicia penal.
Entonces, bueno, teníamos un sistema de justicia que era todo menos que cumplía con estos fines democráticos. Teníamos y habíamos heredado de la época novohispana, pues un sistema inquisitivo, un sistema que no había crecido como creció el sajón. Recuerden que el sajón tiene en sus juicios orales, en en su jurado, una gran reminiscencia de lo que representa para ellos la justicia. Recordemos que a Juan Sin Tierra lo van a hacer firmar un documento en el que las personas importantes de la sociedad, los nobles, le dicen al rey, tú no puedes afectarnos a nosotros de una forma unilateral. Tú tienes que probar que cualquier acusación contra cualquiera de nosotros, tienes que demostrar a sus iguales, es decir, al resto de nosotros, que a quien tú acusas es responsable y es culpable. Nos tienes que presentar las pruebas a nosotros de tu acusación. Y solo si nos convences, quien lo va a declarar culpable no eres tú, rey. Somos sus iguales que nos has convencido con las pruebas que es culpable, para imponerle cualquier sanción a sus propiedades, a su integridad e incluso a su vida. Y obviamente, este tipo de juicios eran de inicio públicos. Entonces, el camino de la justicia penal en el mundo sajón es diferente al que ocurre en Latinoamérica con esta corriente española de los juicios inquisitorios secretos. Recuerden que en los procesos en México, en la Nueva España, en los procesos de la Inquisición, pues te acusaban y tú no sabías ni quién te acusaba, ni de qué te acusaba. No podías presentar pruebas. Llegabas a la mazmorra, al calabozo, sin saber por qué, quién te acusaba, sin poder presentar siquiera pruebas. Y en tanto ya el Estado podía quitarte tus bienes. Y era una situación terrible. Estabas incomunicado, por supuesto, y la tortura era la única herramienta para sacar las confesiones, que las confesiones, por supuesto, eran válidas, sacadas por tortura. Entonces México transita a un México independiente, pero conserva gran parte de estos sistemas inquisitoriales, donde por supuesto no hay una legalidad como la conocemos el día de hoy, menos una presunción de inocencia. Recuerden que si bien lo podíamos tener en muchos manuales, la presunción de inocencia en la práctica eras culpable hasta que demostraras lo contrario. Se te acusaba, se te encerraba y el Estado no tenía que probar que eras culpable, sino el detenido, la detenida, tenía que probar que era inocente, lo cual era terrible porque las situaciones para poderlo hacer, las herramientas para poderlo hacer, pues estando encerrado, estando en la cárcel es muy difícil manejarlas. No hay, por supuesto, no había una igualdad en los procesos, en los juicios. Las víctimas, pues no tenían ninguna vela en el entierro, perdón para decir en el entierro, no tenían ninguna participación en el juicio porque el Ministerio Público era su representante y la víctima se hacía a un lado, no tenía ninguna voz, no importaba lo que quisiera o cómo pensara que podía reparar su daño, no le importaba el Estado eso. El fiscal, bueno, el entonces Ministro Público, era el encargado de representar sus intereses, aunque para ello no tuviera ninguna relevancia la participación de la víctima. Uh, no había una separación de poderes, teníamos de un solo lado a todos los actores del Estado, el Ministerio Público, que puede hacer lo que quisiera, eh, llevando a juicio a las personas detenidas, con una declaración primaria obtenida por tortura, que incluso la jurisprudencia la establecía como la primera en tiempo era la más importante. No importaba que tal vez la persona después acusara que esa declaración la había firmado bajo tortura, ni que hubiera huellas de lesiones, porque para el juzgador la declaración inicial, la confesión,
era preponderante porque establecía en aquella jurisprudencia que era la que más se acercaba a la realidad porque había sido sacada, digamos, espontánea, era espontánea y por tanto de mayor credibilidad. Pues imagínense con ese sistema de justicia. Eh, las pruebas, bueno, las pruebas no tenían ningún control, era fácil plantar cualquier tipo de prueba. Bueno, incluso me acuerdo en alguna ocasión, a mí todavía me tocó el anterior sistema de justicia, y en una ocasión, al saber que hay una persona detenida en los separos de la policía, ahora ministerial, bueno, ahora de investigación, antes ministerial, y todavía antes de eso, judicial, por eso los famosos judiciales todavía, voy como abogado y pido poderlo ver. Y la razón que daban los propios agentes era que no se permitía la entrada de los abogados, no puedan dar la asesoría al acusado hasta antes de que rindiera declaración. Porque si eran asesorados por un abogado, pues no iba a declarar, por supuesto, nada que lo inculpara. La idea era que primero tenía que declarar y después tenía abogado. En papel, establecían que al momento de su declaración estuvo asistido. No era verdad eso era una falsedad, era una simulación. Los juicios anteriormente, pues ya ha llegado, y pensemos a la etapa con los jueces, pues nunca conocía el juez al acusado, nunca estaba presente en las declaraciones, en los interrogatorios, no sabía si el testigo del Ministerio Público había titubeado, si el testigo se había contradicho en algún momento y le habían arreglado ahí la plana. No sabía nada, no palpaba con sus sentidos lo que ocurría, y nunca estaba el juez presente en ningún desahogo de ninguna prueba. Por supuesto, además, los juicios se llevaban meses, años, porque no había lo que ahora conocemos como el principio de concentración, donde todas las pruebas se tienen que desahogar en un solo momento. Y entonces programaban una prueba, un testimonio para hoy, 27 de abril, un testimonio hoy y el siguiente hasta agosto, porque la agenda está llena. Y tal vez resultaba que el testigo que iba a presentarse hoy, 27 de abril, por alguna razón no se presentaba y tenía que reprogramarse. O sea, imagínense esta situación terrible. No había una continuidad, si no había una concentración, ni medición, pues no se iba a haber una continuidad en los juicios. Eh, si bien podía estar presente la prensa o público, pues realmente no ocurría, no había una publicidad como tal, y menos si no era un juicio oral, pues no había en realidad en la práctica una contradicción. Entonces teníamos un sistema de justicia que era todo, pero menos era garante de los derechos humanos. Y en un mundo y en un México que buscaba una democracia, la acababa de conseguir, al menos en la alternancia, una democracia al menos electoral, pues estábamos reclamando los grupos como sociedad que esa democracia, estos aires de justicia, llegara también a los tribunales de justicia penal. Y la apuesta más favorable y que iba ganando terreno también en Latinoamérica era ese sistema de justicia adversarial, el sistema de justicia oral. Entonces se presionó, se logró este cambio, pero por supuesto que nos faltan muchas otras cosas más, no solamente el código, nos falta todavía mucho para hacerlo funcionar. Ya comentaremos de esto más adelante. Muchas gracias, con esto acabamos esta cápsula.